un link del Drive para que ustedes puedan tomar toda la información que necesitan de ahí. Ahí ustedes van a tener distintas cosas, van a tener todo el material, esto es todo lo que sea textos, todo lo que es audios explicativos y todo lo que son inclusive, que después esas clases las voy a ir sacando, pero van a tener grabadas, yo les voy a poner una carpetita que va a decir clases 2021 para ustedes y para los chicos de aduanero. Yo doy a la tarde en los chicos de aduanero, y ustedes van a tener ahí las clases grabadas para que ustedes las puedan ir viendo, mientras van leyendo y van escuchando también los audios y demás. La idea es que ese conjunto de cosas a ustedes les sirva. Al día de hoy ustedes ya tienen toda la información cargada, o sea, textos y audios de todas la carrera de todo el año está cargado ya. Ya está cargado. ¿Para qué? Para que la idea es que ustedes puedan ir escuchando esos audios, y estas clases sean fundamentalmente para responder dudas y para que ustedes participen y para que ustedes tengan una instancia para sacarse las dudas. No tanto para dar una clase, porque la verdad es que es muy difícil dar una clase de 2 horas por esta vía, como yo doy habitualmente, porque además ustedes se cansan, yo me canso, es una cuestión múltiple, digamos, de cansancio. Entonces, muchas veces he encontrado que es más fácil que ustedes lleguen a estas clases con, no entendí este tema, hay cuestiones que no me quedan claras, o no le entendí, el audio es un desastre, o lo que sea. Entonces, de esa forma es más útil la clase, y tratamos de hacerla más interactiva y de que el tiempo que dure les sea útil. Yo acá estoy probando un Zoom que es un Zoom no institucional del instituto, sino del ABC, que es la página de la provincia, que teóricamente dura 2 horas de corrido sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa. Si a los 40 minutos se corta, ya sabemos que no funcionó, y lo que hacemos es, vamos directamente volvemos a conectarnos al mismo link. Vamos a probar, estamos todos probando, así que vamos a probar a ver si funciona. Teóricamente, en teoría funciona, pero no lo sé. ¿Qué es lo que vamos a ver este año? Bueno, la idea es que ustedes tengan o puedan aprender e incorporar contenidos que ustedes puedan llegar a una comprensión del derecho comercial. No como abogados, porque no es lo que corresponde, sino como técnicos contables. O sea, buscando una utilidad en todo esto que estamos haciendo. Ustedes van a ver que yo y los chicos que por ahí son recursantes les pueden comentar, o por lo menos si tienen algún chat o algo. Siempre está bueno que ustedes tengan algún chat o algo y se vinculen, porque también es una forma de unificar y decir, bueno, yo voy a hablar con el profesor, ¿cuáles son las dudas? Tal, tal y tal. Bueno, yo me comunico por mail con el profesor, veo o les mando un mensaje, lo que sea, y está bueno que ustedes estén más o menos, digamos, organizados. La cuestión es la siguiente. La idea es que ustedes tengan un conocimiento básico del derecho comercial sin ser abogados, ¿no? Esto tiene que estar claro. Yo no les puedo enseñar a ustedes porque la materia condensa un montón de materias de derecho, entonces no es esa la idea. La idea es que ustedes tengan un conocimiento general del derecho comercial. Para que ustedes puedan tener un conocimiento básico, puedan resolver situaciones puntuales, y si la situación se vuelve ya más compleja, bueno, ahí van a necesitar consultar seguramente a un profesional, pero por lo menos poder salir del paso y poder resolver situaciones puntuales que a ustedes se les pueden complicar. Ustedes van a tener un mail. A ver, yo habilité un foro, pero les soy sincero, las notificaciones de ese foro no me llegan al mail. Yo tengo un celular conectado a mi mail, trabajo muchísimas horas, en el estudio tengo muchísimas causas, entonces estoy todo el día con el celular encima. Si ustedes me tienen que hacer una consulta, siempre quizás prefiero, no quiere decir que el foro no lo mire, pero quizás la respuesta más rápida la van a encontrar en el mail mío. Yo ahora se los voy a escribir, ustedes lo van a tener ahí grabado. Por favor, insisto con una sola cosa antes de escribirlo en el chat.
Los que no hayan puesto todavía su apellido y su nombre, pónganlo en el chat, por si alguno entró tarde, para yo poder tener el listado de presentes en el chat. Yo ahora les voy a escribir, una vez que les doy 5 o 10 minutitos para que vuelvan a escribir, y les voy a dejar escrito el mail para que ustedes cualquier duda me consulten o puedan ir resolviendo las situaciones ahí. Ustedes ya vienen con una base de derecho, ustedes tuvieron a Javier el año pasado, a Javier Blanco, eso les da una base de derecho, así que ustedes ya probablemente tengan un conocimiento mínimo de derecho como para poder ubicar al derecho comercial. Así que eso es una ventaja que no tengo con los chicos de la tarde porque son chicos que empiezan el primer año. Ustedes, a diferencia de ellos, ya tienen una idea más o menos general. Así que yo lo que voy a hacer es un pequeño hoy pantallazo. Después la idea es empezar con las primeras cuestiones del derecho comercial. La siguiente clase ya vamos a ir profundizando la cuestión y seguramente después vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando las clases Zoom. Yo el año pasado las hacía generalmente semana por medio, como para poder ustedes tener tiempo a escuchar y demás, y condensaba en esas clases Zoom por ahí 1 o 2 clases de las que habitualmente tengo como para poder responder preguntas, ir saliendo de dudas y demás. Insisto con lo mismo, en el Drive ustedes ya tienen toda la información cargada y tienen hasta clases del año pasado. Quizás si quieren, para no adelantarse, no complicarse, vayan esperando las clases de este año, las voy grabando y cualquier cosa vamos viendo la cuestión. Una aclaración que ustedes tienen que saber respecto al material. Ustedes van a ver que las primeras unidades, unidad 1, 2, 3, 4, no tienen una aclaración. Ustedes van a ver en las de las unidades más altas, 6, 5, 6, 7, van a ver que unas dicen TRACE, T-R-A-C-E, y otras dicen T-S-A-C, SAC o TSAC. ¿Por qué? Porque las primeras 4 unidades son comunes a ustedes como a los chicos de la tarde. O sea, tienen el mismo tronco común. Son cuestiones generales del derecho comercial. Después, a medida que pasan las unidades, van viendo que algunas fotocopias se dividen en TRACE y SAC porque ustedes, que son SAC, digamos, tienen una cuestión más orientada hacia el ámbito contable y los chicos de derecho de la tarde tienen una cuestión orientada hacia la cuestión de derecho de comercio exterior. Yo ahora voy a intentar o voy a volver a intentar separar en carpetas para que ustedes la parte que no es común les quede separada y en una carpeta separada. El otro día, no sé por qué, pero no me dejó crear nuevas carpetas, no tengo ni idea por qué, pese a que había entrado con mi usuario. Veré de solucionarlo, pero por lo menos si no podemos solucionarlo, sepan que ustedes tienen que buscar las que, de las unidades más altas, las que dicen TSAC. Esas son las que son de ustedes. Las que no tienen ninguna aclaración son comunes a todos, a todos los cursos. ¿Bien? Eso es como una primera aclaración. Yo acá les voy a poner en el chat, anótenlo por favor, ahí les voy a poner mi mail para que ustedes me escriban. Lo único que puede pasar es que en algún caso o en algún supuesto me ingresen como correo no deseado. Si es así, me escriben por el foro, profesor, fíjese que le mandé un mail y no me contestó, entonces yo veo si está como no deseado o lo que sea. Así que bueno, eso es como para que ustedes tengan un pantallazo general de las cuestiones y demás. ¿Qué más me queda? Bueno, no, en realidad ustedes saben que estos años, este tiempo, la realidad es que no hay, la forma de evaluarlos ustedes es a través de la presencia de ustedes en las clases, la participación en los foros, el vínculo que tienen con nosotros. Yo voy a ir mandando también trabajos prácticos, voy a implementar seguramente el cuestionario porque se corrige automáticamente y es más sencillo. Entonces, muy
probablemente lo vamos a subir al aula virtual y ustedes ahí van a responder, van a tener un tiempo para hacerlo, como para yo poder también tener una referencia de cómo están trabajando y si van entendiendo bien lo que estoy explicando y esas cuestiones. Es una forma, por lo menos, de ayudarlos a ustedes, principalmente porque las preguntas muchas veces que están en los prácticos son las que después se repiten en los finales. Entonces, para que ustedes ya vayan teniendo un training, digamos, una práctica, y después en el final no sea una cosa tan terrible. Ustedes, si no vuelven a presencialidad, van a tener el goce y placer de no tener parciales conmigo, y tampoco van a tener un final presencial quizás conmigo, no lo sabemos todavía, pero en general los chicos que son recursantes les pueden decir que los parciales son un poco largos habitualmente, son de duración prolongada, y se quejan mucho porque tienen que escribir y parece que ustedes no están muy acostumbrados a escribir, son una generación distinta a la mía, yo tengo 38, y la cuestión de la escritura manual los complica, los hace poner de mal humor, se llenan de quejas y demás. Pero bueno, van a tener, al parecer, por lo menos por el primer cuatrimestre, con toda seguridad, van a zafar de esa situación. Bueno, más o menos esas son las cuestiones, como yo les digo, avisos parroquiales que tenemos que dar. No hay mucho más. Y bueno, vamos a tratar de llevar esto de la mejor manera posible, como para tratar de transitarlo de la mejor forma. Yo ahora voy a poner a grabar la clase. Es una primera clase, es introductoria, la realidad es que no es tan trascendente, pero como para empezar con la primera unidad y empezar a ver las cuestiones que a ustedes por ahí les van a ser útiles, como para empezar a verlo. Yo ahí la puse a grabar. Yo esto después lo subo al campus, para que ustedes lo tengan ahí. Así que se van a ver todos en cámara, seguramente todos nos vamos a ver mal en cámara, las cámaras estas tienen esa bondad de ponernos gordos, flacos, feos, no hay forma de que salgamos nunca bien. Poco iluminados, muy iluminados, pero bueno, es lo que hay. La cuestión del derecho comercial, ustedes van a tener en el derecho comercial, lo primero que tienen que tratar de hacer es ubicarlo, porque ustedes además no han tenido todavía derecho comercial, ustedes tuvieron una noción general del derecho. Y dentro de esa noción general del derecho, ustedes tuvieron una visión en donde el derecho es una cuestión que se suele dividir, o una rama del derecho, una materia que se suele dividir en dos ramas: el derecho público y el derecho privado. Todos ya lo vieron con Javier seguramente. ¿Alguien se acuerda? Prendan el audio y hablen nomás. ¿Alguien se acuerda de cuál era la diferencia entre el derecho privado y el derecho público? No les pido grandes definiciones del derecho, solamente una noción general, si alguno se acuerda. En que la actuación del Estado. Bien, la actuación del Estado, ¿en qué caso, Jonathan? ¿En el derecho público o en el derecho privado? Y en el derecho público, el Estado está presente. Bien, perfecto. Ahí Jonathan me decía que el Estado está presente en el derecho público. ¿Alguien más se acuerda algo del derecho privado, del derecho público? En el derecho privado, el gobierno está en una relación de igualdad con el particular, si no mal recuerdo, y en el derecho público está como el particular está subordinado, por así decir. Perfecto, Melina, muy bien. Eso que dijo Melina tiene mucha razón, es así de hecho. A ver, tengamos esto en consideración. Jonathan dijo algo que está bien, yo entiendo hacia dónde va, pero que si yo quisiera observar algo, podría decirle,
pero en el derecho privado del Estado no está presente. Piensen en lo siguiente. Ustedes tienen un problema con un vecino. Vamos a poner ese ejemplo. Hay un árbol, el árbol cruza la medianera, el vecino es de esos señores cascarrabias, vieron que todo es un problema, que la razonabilidad media del señor está totalmente afectada. Entonces, uno va, le toca la puerta muy gentilmente y le dice, mire, tiene el árbol, el sauce llorón, me está comiendo la mitad del patio. Tiene que cortar las ramas porque usted puede tener su árbol hasta la mitad. No, pero no lo voy a cortar porque estoy en contra de dañar a los seres vivos. Está bien, pero es un árbol, o sea, corte las ramas, corte. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo creo en los árboles libres. Y uno se queda mirándolo, no sabe si lo está cargando, le está diciendo la verdad. Créanme que esto ha pasado, no le estoy diciendo una cosa que no ha pasado. Bien, uno dice, mirá, yo soy respetuoso de todos los seres vivientes, no vivos, árboles, no árboles, pero la realidad es que está afectando mi derecho de propiedad. O sea, usted está poniendo un árbol en mi propiedad. Tiene que cortarlo. Bueno, no hay forma de solucionarlo, vamos a una mediación con otro abogado, tampoco resolvemos la situación, llegamos a un juicio. Pregunta, ¿el juez, el Poder Judicial, es parte del Estado o no? Sí, ¿no? Pareciera que sí. Bien, es de hecho uno de los 3 poderes del Estado. ¿El Estado está presente ahí o no está presente? El Estado está presente. Lo que decía Jonathan tenía ese. Yo entiendo a dónde iba Jonathan, porque Jonathan de hecho iba al mismo lugar que Melina, pero esa cuestión es importante porque en realidad el Estado no deja de estar presente cuando hablamos de una relación de derecho privado. Estamos hablando de un Estado presente, pero ese Estado presente que resuelve la situación con ese vecino no lo hace como dice Melina, sino que porque en realidad él no participa del conflicto. Por eso es una rama del derecho privado. En el derecho privado participan o bien dos particulares que están en el mismo lugar de igualdad y que el conflicto está entre ellos o entre ellos y sus bienes. Y también, ojo, puede participar el Estado. El Estado también puede participar en este caso. ¿Por qué el Estado puede participar? Porque el Estado, si se coloca en la misma postura o posición, mejor dicho, que el privado, también participa y también queda sujeto al derecho privado. Pero es importante lo que decía Melina. El derecho privado es tal en la medida en que el Estado conserve no conserve facultades que no es común tener entre particulares. Por ejemplo, si el Estado viene, mira que hay un lugar que tiene los pastos altos, un terreno que tiene los pastos altos, ¿qué puede hacer el Estado? Ponerme una multa. Esa facultad no la tengo yo como particular, la tiene el Estado como tal. ¿Por qué? Porque tiene una cosa que se llama poder de policía. Ese poder de policía es lo que decía Melina, que es que conserva el Estado en ciertos supuestos y que está por sobre las facultades habituales de los particulares. ¿Se entiende? O sea, es un derecho en donde un sujeto está en una posición preferente frente al otro e impone condiciones. Derecho penal. Cuando ustedes, vamos a suponer que ojalá que a nadie le pase, pero es muy habitual, salen del boliche, tomaron de más en el boliche, tuvieron una noche larga, complicada, a todos alguna vez nos ha pasado. Se sentaron en el auto y tuvieron la brillante idea de manejar. Muy bien. Vamos a tratar de no poner un supuesto muy luctuoso, muy terrible. Vamos a suponer que sencillamente arrancaron, iba pasando una persona,
lo golpearon, le hicieron, le produjeron una lesión, no hay nadie muerto, pero le produjeron una lesión. Esa lesión le ocasiona un daño. Y el Estado, en ese caso, los va a condenar a ustedes a una pena de prisión, en este caso no efectiva, pero de tipo condicional, en donde les va a imponer una sanción penal. Es el Estado el que impone. ¿Por qué? Porque es una relación de derecho público. El derecho penal es una rama del derecho de derecho público. Bien. Aclarado esas dos cuestiones, el derecho comercial se encuentra dentro de la rama del derecho privado, igual que el derecho civil. De la misma forma. Es ahí donde encontramos al derecho comercial nosotros. El derecho comercial es una relación entre particulares o entre particulares y el Estado en la medida en que el Estado no conserva esa facultad, digamos, superlativa, si queremos llamarla así, de imponer sanciones, imponer condiciones y demás. Una aclaración, chicos, si alguna tiene duda o alguno quiere, a mí me encantan los ejemplos, a mí me gusta mucho porque creo que es la mejor forma de aprender. Y si alguno de ustedes, ya sea en esta clase o en otra clase, tiene algún ejemplo para dar de la vida, mire, profesor, a mí me pasó, o quiere charlar de un tema que por ahí le suena y por ahí está bueno compartirlo, no tengo ningún problema, aun cuando no sea específicamente de mi materia, no tengo problema y no tengo temor a decir, en todo caso, si no sé lo que me están preguntando, no tengo ningún problema en decir, no lo sé, lo busco para la clase que viene y lo solucionamos. Que sea profesor no quiere decir que sepa todo, así que bueno, no habría ningún inconveniente. Me acaba de llegar un cartel de Zoom que dice que como un regalo me eliminaron los 40 minutos, así que al parecer funciona. Vamos a ver, pareciera que sí. Así que bueno, bien, perfecto. Tenemos tranquila la clase, podemos estar tranquilos. Ya les digo, si hay dudas, por favor interrumpan. No es molestia, no me molesta, no me genera nada, no me enoja. Yo en esto soy bastante tranquilo, en el tema de las clases también. Si estuviéramos en clase les diría, si alguno está aburrido en la clase, prefiero que no hablen y se vayan antes que estar hablando. O sea, yo no creo en esto de estar constantemente obligándolos como con una vara, porque no van a aprender así tampoco. Lo que sí quiero es que en la medida de lo posible participen y no tengan miedo, porque si ustedes supieran, no estarían acá, y si se equivocan, no es ningún problema, no es ninguna vergüenza, ni hay ninguna cuestión en eso. Así que me alegraría mucho que vayan participando y me vayan interrumpiendo, porque eso quiere decir que están atentos a la clase. Bien, perfecto. Entonces, ahí ustedes pueden tener una primera aproximación o una definición de derecho comercial. Ustedes si agarran el programa, yo le dejé el programa del 2020, en realidad ahora después le voy a cambiar por el 2021, pero es muy parecido, no hay mucha diferencia. Pero si ustedes están buscando una definición de derecho comercial, porque ustedes van a ver que en el programa dice concepto, el concepto es ese, es un conjunto de normas, de normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares afectados o vinculados a la industria comercial o asimilable a esta, o bien de los particulares y el Estado, en la medida en que los mismos se vinculen en lo referente a dicha industria, a esa industria comercial de la que hablábamos, ¿no? En lo referente a dicha industria, y el Estado no conserve
facultades de índole extraordinaria. Muy bien. Ahí tienen una definición, si quieren. Ahora, si buscan definiciones, van a encontrar una en cada página de internet que busquen. La realidad es que hay 200.000. En general, ninguna es perfecta, todas tienen su defecto, todas tienen sus cosas. La idea es que sea medianamente completa, pero no hay ninguna que sea perfecta. A ver, hay también acá en todo esto una cuestión que ustedes por ahí tienen que también, digamos, que ustedes tienen que saber vinculado al derecho comercial, que es el motivo por el cual ustedes están estudiando derecho comercial y por qué se estudia como una materia distinta del derecho civil. El derecho civil es la madre de todos los derechos. ¿Está claro? O sea, la rama central de cualquier rama del derecho, de cualquiera, privado, estamos hablando, es el derecho civil. Es el más antiguo, existe como conjunto de normas hace muchísimos años, siglos, y es gran parte de las instituciones que ustedes busquen y hasta que estudiemos acá, tienen en gran parte su origen acá, en el derecho civil. Pero nosotros estudiamos el derecho comercial porque el derecho comercial presenta cualidades que son muy distintas del derecho civil. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente, el derecho civil es un derecho estático, un derecho lento, un derecho cuyos cambios tardan muchísimos años. Si ustedes ven, los abogados de derecho civil todavía están discutiendo el contrato de compraventa y cómo se realiza, y ya llevamos 200 millones de contratos de compraventa hechos. Es una rama más bien estática, en donde los cambios por ahí duran 100, 200 años. El derecho comercial no funciona de esa forma. El derecho comercial está en cambio constante, pero no el derecho comercial solamente, en realidad el comercio. Ustedes, si ven la forma en que se comerciaban en los años 50, la forma en que se comerciaban en el año 80 y la forma en que... Y sin embargo los cambios son terribles, terribles. Fíjense, nosotros ahora estamos hablando a través de una computadora y gran parte de ustedes con toda seguridad han comprado cosas por internet. ¿Estamos? Seguramente la gran mayoría lo ha hecho. Seguramente la buena parte de ustedes ha hecho un destrozo de las tarjetas. Ha sido una crisis económica la pandemia porque nos ha facilitado las compras. No sé, un ejemplo puntual. Mi señora, yo no sé, debe tener cuenta corriente con una casa de compra de zapatos, yo no sé qué pasa. Pero bueno, es la facilidad, ¿no? A un clic de distancia estamos, y eso hace que la velocidad de cómo se contrate cambie mucho, cambie mucho. Hoy no contratamos de la misma forma que contratábamos antes, es muy distinto, muy diferente. Tenemos una realidad muy distinta. Eso hace que las normas del derecho comercial se tengan que adaptar. No hay chance, no hay posibilidades, se tienen que adaptar sí o sí. Yo en mi caso, por ejemplo, yo soy abogado de bancos, soy abogado del Banco Provincia, del Banco Pampa, y soy abogado de la Bolsa de Comercio, por ejemplo. Hace poco tuve que empezar a ejecutar contratos que se celebraban por una computadora. Vieron, ustedes entran en el home banking y lo primero que les tira es, tiene un préstamo preacordado. Y uno no vio al señor del banco, no vio a nadie le explicó nada y de repente, ¡pum!, hizo un clic y dice, le hemos depositado en su cuenta la suma de tantos pesos. ¿Cómo ejecuto eso yo como abogado? Y la verdad que me costó el primer tiempo. Pero ese es el derecho comercial, o sea, adaptate.
sentate y adaptate. Esa fue la respuesta del derecho comercial para mí. Sentate y adaptate. Entonces, el derecho comercial se estudia como una rama específica porque justamente tiene cambios muy rápidos y instituciones que le son propias. Nosotros no, lo que ustedes piensan que en el derecho civil, si lo estudiaran, que está mal, en el derecho comercial hay que mirarlo bien porque muy probablemente la práctica comercial sea así. Yo, por ejemplo, hago fideicomisos de créditos. ¿Qué es eso? Es un chino básico, pero básicamente lo que hago es, uno, a las compañías que prestan plata como, no sé, cualquiera de estas compañías, efectivo ya, efectivo sí, préstamo rápido, todas estas cosas, con gente que tiene dinero que sobrante y que le presta plata a estas compañías para que hagan ese círculo. Y claro, yo las primeras veces que hice los fideicomisos, pedía 70 millones de papeles porque yo como abogado tenía que controlar, hasta que me sentaron un día y nos dijeron, a mí, al estudio de abogados en general, nos dijeron, mire, esto es muy simple, o dejan de pedir tantos papeles o los echamos. Porque no funciona así en el ámbito comercial. Y volvimos a lo mismo, sentate y aprendé, flaco, porque no es como vos pensás, no va a ser todo tan simple, no va a ser todo tan pulidito como en el derecho civil. Va a haber cosas que hay que adaptar, cosas que hay que cambiar, porque la práctica comercial nos lleva a esto. Por eso estudiamos el derecho comercial. Ahora, ¿cuándo nace el derecho comercial? ¿En qué momento nace el derecho comercial? Y ahí van a ver una parte del programa que dice antecedentes históricos, y me voy a adelantar a la pregunta que me hacen todos los años. Profesor, ¿hay que estudiarlo? En el caso de ustedes, para el final, generalmente es para el parcial. Y mi respuesta es siempre la misma, sí, hay que estudiarlo. Es lento, es pesado, esta parte se vuelve un poco hincha, pero es importante que ustedes entiendan cómo nace y qué instituciones nacen, porque ahí van a ver cómo funciona el derecho comercial. A ver, ¿desde qué momento les parece a ustedes que hay derecho comercial? Tiren, no tienen por qué saberlo. ¿Desde qué momento les parece que hay derecho comercial? ¿En qué momento nace el derecho comercial? ¿Qué les parece? ¿Cuándo hay derecho comercial? ¿Cuándo aparece? ¿En qué momento histórico? ¿O quiénes le pueden haber sido los primeros? ¿Qué les parece? ¿Alguno? O más fácil, ¿desde qué momento hay comercio? ¿O cuál es la forma más vieja de comercio? ¿Qué les parece? ¿El trueque? ¿El trueque? Ah, perdón. El trueque. Bien, Elena, bien. Ahí hay una recursante que está haciendo un poco de trampa porque algo ya sabe de esto, Oyarzo. Pasaron muchos años, no tiene validez. Claro. Está bien, está bien. No, pero es cierto lo que dicen. La primera forma de comercio fue el trueque. Antonella y Elena, las dos coinciden, y está bien lo que dijeron. La primera forma de comercio es el trueque. Ahora, eso no quiere decir que a partir de ahí hayan aparecido las normas. El trueque es tan viejo como la existencia del hombre, chicos, porque del mismo momento en que un señor se dio cuenta que tenía un producto que el otro necesitaba, y otro señor o señora, para las épocas que corren, es mejor hacerlo sin definición de género o comprendiendo todos los géneros. La cuestión viene acá porque un sujeto, hombre o mujer, se dio cuenta de que tenía un bien que el otro necesitaba o deseaba, y del otro lado, alguien se dio cuenta de que también tenía un bien que el otro deseaba y que podía ser intercambiado para satisfacer las necesidades de ambos. Desde ese momento hay trueque. Y es hiper antiguo, es la primera forma de valoración. El trueque cumplió una función de medida también, porque fue la primera forma de intercambio comercial y fue la primera forma en que, bueno,
dos personas se pueden poner de acuerdo respecto del valor de una cosa. Porque fíjense, por un lado, una persona dice, bueno, lo mío vale tanto, y por el otro, al intercambiarlo con esa persona, está aceptando ese valor. Entonces, está fijando un valor, está poniendo un valor, un determinado valor, y está aceptando o pudiendo fijar que una cosa vale tanto. Entonces, en ese sentido, tiene una trascendencia bastante grande, bastante importante. Ahora bien, nosotros decíamos, el trueque es la primera forma de comercio, pero eso no quiere decir que efectivamente sea derecho comercial. No es derecho comercial eso. Derecho comercial es otra cosa. Derecho comercial es un conjunto de normas, que regulan la materia comercial. Entonces, bueno, no podemos hablar seriamente de derecho comercial por el solo hecho de que aparezca el trueque. Tenemos que hablar de otra cosa, tenemos que hablar de otra cuestión. ¿Cuáles son las primeras normas del derecho comercial? Pero cuidado, les voy a hacer una aclaración, un pequeño truco. Las primeras normas de derecho comercial o vinculadas con el comercio no quiere decir que haya derecho comercial, porque el derecho es un cuerpo unificado, un conjunto de normas unificadas que regulan la materia comercial. Y acá lo que vamos a ver son las primeras normas que regulan el comercio, pero no un cuerpo unificado, no todo un sistema orientado a regular. Las primeras normas nacen por ahí probablemente con los fenicios. Los fenicios era un pueblo, por ahí algunos se acuerdan de la época de la secundaria, ustedes no hace tanto tiempo que pasaron por ahí, yo hace casi un siglo, ya 20 años, pero por ahí se acuerdan de algo. Los fenicios eran un pueblo que tenía una particularidad, tenían una gran actividad comercial, muy grande, y esa actividad comercial se desarrollaba principalmente por el derecho marítimo, perdón, por la vía marítima. Entonces, bueno, tenían la ventaja, tenían la capacidad de observar y regular con normas que justamente regularan el intercambio comercial marítimo. Todas las normas de los fenicios vinculadas al comercio estaban vinculados a un comercio de tipo comercial, de tipo marítimo, perdón. O sea, está buscando de alguna forma regular aquello que con más habitualidad se realizaba o se producía. Esto, digamos, fue una de las primeras normas. También hubo normas en el derecho, los chinos tuvieron hace muchísimos siglos ya normas de derecho comercial. Los chinos también tenían una gran actividad comercial que tenía que ver el imperio chino con lo que era la ruta de la seda, lo que se conocía como ruta de la seda. Ellos tuvieron un fuerte intercambio comercial con Europa, así que también tuvieron una gran actividad comercial. También tuvo una gran cantidad de normas de índole comercial. Estas, fundamentalmente, normas de índole comercial terrestre, porque la gran actividad comercial de China era de tipo terrestre. Ellos introdujeron una novedad que ustedes ya tendrían que conocer, me imagino que lo conocen, que es lo que se llama la contabilidad de doble entrada. Eso fue uno de los grandes avances en materia contable y también en materia de derecho comercial, porque va a tener una trascendencia bastante importante en materia de derecho comercial. ¿Qué más? En Egipto hicieron algunas tabletas viejas en donde había algunas normas comerciales sueltas. En Babilonia, en la época de lo que se llama el código Hammurabi, Hammurabi se escribe con H-A-M-M-U-R-A, B larga I.
Código Hammurabi. El Código Hammurabi es un código muy, muy famoso de Babilonia. En realidad ustedes lo van a conocer por otros motivos, no tanto por las normas de derecho comercial, sino que ustedes seguramente han escuchado alguna vez hablar del Código Hammurabi sin darse cuenta. Ustedes conocen ese principio o ese proverbio que dice ojo por ojo, diente por diente. Creo que todos lo deben conocer, me parece, ¿no? Es un proverbio, un principio bastante conocido. Bueno, ese proverbio viene del Código Hammurabi. El Código Hammurabi lo para frenar la venganza entre familias. ¿Qué pasaba? Un miembro de una familia básicamente sufría una lesión, ¿no? Producido por otro miembro de otra familia. Entonces, no sé, tenían una primera pelea, esa pelea generaba lesiones en uno de ellos. Venía la otra familia y directamente mataba a la persona que le había ocasionado un daño, a otro de sus miembros. Después de eso aparecía un segundo, ese mismo grupo familiar que había sufrido la muerte de su miembro del grupo y mataba a 2 o 3 de la otra familia. Y empezaban una guerra eterna y una lucha eterna en donde se mataban, se destruían propiedades y demás. El Código Hammurabi, por más que hoy parezca una salvajada, ojo por ojo, diente por diente, en ese momento fue una limitación importante de esa venganza. Dijo, espere, si una persona perdió una mano, lo que hay que hacer es que la otra persona pierda la mano, pero no puede matarlo. Uno dice, Dios, no sé si da para cortarle la mano a uno que le cortó la mano al otro, pero claro, sitúense en ese lugar en donde hay venganzas permanentes, y bueno, fue una buena forma de limitarlo. Claro, conocemos el Código de Hammurabi por eso, pero no por el resto de las normas, porque tenía un montón de normas. Fue un código de avanzada en la antigüedad y tenía entre ellas normas comerciales, porque el imperio babilonio era un imperio muy importante de mucho intercambio, especialmente con Grecia y demás. Pero siempre hay un viejo también proverbio que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y en realidad esto es así también en el derecho. Todos los caminos conducen a Roma. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es si en el Imperio Romano hubo normas de derecho comercial y si quizás el derecho comercial surgió ahí. ¿Por qué? Porque el derecho civil como cuerpo normativo unificado salió también de Roma. El Imperio Romano tenía un cuerpo normativo importantísimo en materia de derecho civil. El derecho civil que hoy miramos es el derecho civil que ustedes todavía podrían ver en Roma, porque las instituciones del derecho civil son las mismas hace 2000 años. Entonces, ustedes agarran un contrato de locación, que por ahí alguno firmó y está estudiando, y como tuvo que venirse a vivir a Bahía Blanca, está alquilando un departamento, lo que sea, y van a ver que ese contrato básicamente tiene la misma norma que tenía en la época del derecho romano. Peor, el contrato de compraventa, ustedes van a comprar una casa, el contrato de compraventa no varía demasiado de lo que es el derecho de tipo, el derecho civil romano. Es más o menos lo mismo. Entonces, si ustedes se ponen a mirar eso, van a ver que no hay tantas diferencias realmente. O sea, el derecho civil es muy antiguo, viene de la época del Imperio Romano y no ha variado demasiado. Ahora, la pregunta es, ¿el Imperio Romano también existían normas de derecho comercial? ¿También había en el derecho comercial, en el derecho romano, normas de índole comercial? También había. Ahora, en ningún caso llegaron a formar un derecho comercial propiamente dicho, o sea, un derecho comercial integral, un conjunto de normas integrales
tendientes a la regulación del derecho comercial, justamente, o sea, de las distintas áreas del derecho comercial. No existía, no había un cuerpo normativo, había normas sueltas, y el motivo por el cual el derecho romano no tuvo un gran desarrollo en el ámbito comercial es muy simple. Los romanos comerciaban, pero muy poco, en comparación de otras civilizaciones. ¿Por qué? Porque muy sencillamente el derecho comercial, al Imperio Romano, lo que hacía era conquistar. El Imperio Romano conquistaba, entonces necesitaba tal o cual producto, en general avanzaba y conquistaba. Y lo que hacía era regular con derecho civil a los conquistados, y le daban ciertos derechos y le sacaban otros, pero no le interesaba realmente el comercio, porque sencillamente no comerciaban demasiado. Lo que hacía era imponer condiciones, no comerciar. Entonces tampoco nace ahí. El derecho comercial recién nace en la Edad Media. Ahí nace. ¿Por qué nace en la Edad Media? Bueno, muy sencillo, porque en la Edad Media ustedes saben que el derecho romano, volvamos al Imperio Romano. El Imperio Romano cae, el Imperio Romano de Occidente me refiero, en el año 876, si mal no recuerdo, con la invasión de los bárbaros, los pueblos bárbaros, los germanos y demás, logran avanzar. El Imperio Romano, en ese momento se había dividido el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. No importa eso, pero es para que ustedes se ubiquen. Y el Imperio Romano de Occidente, Roma, básicamente, cae en ese momento. ¿Qué pasa? Al haber un imperio, el imperio tenía una cuestión. Ustedes van a ver que por ahí revoleo las manos. Me es muy incómodo dar clases sin mover las manos. Yo en general en clase estoy constantemente moviéndome, y estar quieto frente a una pantalla me cuesta un Perú y medio, no les puedo explicar. Y además van a ver que revoleo las manos porque es natural y estoy constantemente aleteando. Veo la cámara y me veo aleteando, pero bueno, es una cosa que no puedo evitar. El Imperio Romano, lo que genera, lo que produce, lo que ocasiona, cuando cae, hasta ese momento, ¿qué hacía el Imperio Romano? Concentraba poder. ¿Por qué? Porque básicamente todos estaban gobernados por el Imperio Romano, básicamente el que decidía era el emperador, básicamente todo el poder estaba en Roma. No había forma, o sea, no había una dispersión del poder. El poder no era compartido entre los mismos romanos, pero los pueblos que no eran romanos no tenían demasiado poder, no tenían demasiadas facultades. Cuando el Imperio Romano cae, los pueblos germanos no estaban en condiciones de armar un nuevo imperio. Eran pueblos nómades o pueblos seminómades o pueblos que habían pensado perfectamente en conquistar también y en hacer caer al Imperio Romano, pero no habían pensado en cómo gobernar semejante monstruo, porque de hecho ni el propio Imperio Romano lo podía manejar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, porque además los pueblos bárbaros que azotaron a Roma eran pueblos que se habían unido por conveniencia para derrotar a Roma. Pero una vez que derrotaron a Roma, el enemigo común se había acabado. Y los pueblos romanos, los germanos, perdón, no tenían un interés de permanecer juntos. De hecho, se odiaban. Así que básicamente cada uno tomó un trocito de poder en el Imperio Romano y bueno, chau, hasta luego. Cada uno maneja y trata de mantenerse vivo y peleando uno con otros. ¿Qué se produce? Se produce una separación del poder y empiezan a aparecer los reyes, los reinos, pero muy atomizados, o sea, un poder muy separadito en pequeñas unidades, no como un imperio, sino como pequeños reinos. Más grandes, más chicos, pero reinos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, bárbaro, perfecto. Se divide el poder, se pelean, discuten, empiezan a guerrear entre ellos y empiezan a aparecer dentro de cada reino un rey.
Pero el rey no era un sujeto hiperpoderoso. Era porque ni siquiera había los ejércitos como son ahora, sino que había un grupo de señores feudales, se deben acordar de esto del feudalismo, por ahí del secundario también, un grupo de señores feudales que tenían su poder, su capacidad económica, que podían mantener las levas, como le llamaban, que eran ejércitos privados de esos señores, y que se unían con ese rey por una cuestión de conveniencia, de defender sus intereses, pero después internamente intentaban también llegar al poder. Y el rey no tenía un gran poder, porque dependía de esos señores feudales, donde le sacaban el apoyo, se acababa. Él podía ser un señor feudal poderoso, pero para mantenerse en el poder tenía que lograr que los demás no se juntaran, porque donde se juntaban los demás para guerras internas, los sacaban del poder. Entonces, el señor feudal empieza a tomar gran poder. El señor feudal basaba su poder en la tierra, en las grandes extensiones de tierra. ¿Y qué hacía? Traía a la gente a trabajar, a las personas comunes, los traía a trabajar a esas grandes extensiones de tierra. Y esas personas que vivían ahí, vivían en una situación de, bueno, pobreza bastante marcada, ¿no? Porque, el señor feudal les proveía una vivienda, entre comillas, porque era una vivienda bastante pobre, alimento, vestimenta, pero donde había una crisis o donde había algún problema, quedaban en la nada, porque no eran dueños de nada, porque no tenían su pedazo de tierra para trabajarla, porque básicamente estaban a la deriva de Dios. Hay un libro que siempre recomiendo para si a alguno le gustaría leer algo de esto. Hay un libro, una novela que se llama Los Pilares de la Tierra, es de un autor muy conocido, se llama Ken Follett, que explica todo esto y ustedes ven ahí cómo esta gente sufría, era gente que vivía muy mal, efectivamente, y cómo, la pasaban difícil. Les recomiendo, sí, paciencia, les tiene que gustar leer porque es bastante gordo, bastante grande, así que les recomiendo mucha paciencia, pero es lindo, es un lindo libro. Pero esta gente, en un momento determinado, empiezan a haber ciertas crisis económicas. El señor feudal empieza a perder poder, los reyes empiezan a adquirir cada vez más también más poder, más capacidades, y empieza a aparecer lo que se llama ustedes van a tener dos periodos de tiempo, la alta y la baja Edad Media. Sobre el periodo final de la Edad Media, ya sobre el año 1400 aproximadamente, empieza a tomar cada vez más importancia la pérdida de poder de los señores feudales. Estos señores feudales empiezan a poder perder poder económico. Ese poder económico que pierden hace que la gente ya no pueda vivir en sus grandes extensiones, ni puedan mantener todos esos ejércitos privados, ni a la gente en general. No les pueden dar ya vestimenta o no les pueden dar alimento suficiente. Piensen que hubo grandes pestes que asolaron Europa, mucha gente se moría. También hubo grandes inconvenientes, había muchas tierras sin trabajar porque faltaba gente, eso hacía que no hubiera alimento suficiente. Entonces, en general, la gente se tenía que ir de los campos porque básicamente no los podían mantener. Esto ocurre sobre el año 1453, más o menos, un poco antes también. Porque cae lo que se llama Constantinopla, que era, digamos, es un punto neurálgico. Ustedes saben que es un paso
que no fuera por vía de Constantinopla, porque Constantinopla había caído en el año 1453 en manos de los turcos y de los otomanos en realidad, y eso había generado una imposibilidad de navegar, y el comercio era todo marítimo, entonces no se podía navegar por esa zona, intentan buscar un camino alternativo. Por eso en 1492, teóricamente Colón llegó a América, si aceptamos esa historia. Sobre esa época, a partir de la caída de Constantinopla, más o menos, empiezan a aparecer lentamente los cambios que van a ir generando un derecho comercial como un cuerpo normativo. Yo les voy a sugerir algo para que a ustedes les sea más fácil de estudiar estas cosas. Yo ahora voy a ir dando una serie de hitos, vayan numerándolos y explicándolos brevemente para que ustedes tengan esa referencia. Después, en el audio todo esto les va a quedar, así que no se desesperen si no llegan a notar algo, porque tienen el audio para respaldar esto. Por eso quizás la idea no es que las clases sean todas las clases así como estamos haciendo ahora, sino que sea un pantallazo más general, clases más cortas, para responder preguntas y que ustedes previamente hayan escuchado el audio, para poder ir directamente a los temas más conflictivos y más que ustedes menos entiendan. Pero bueno, ¿qué empieza a pasar? El primer hito que ustedes van a ver que estos son toda una serie de pequeños pasitos que van a ir como derrumbando todas las fichas para llegar al derecho comercial como grupo de normas. Primero, hay un traslado de la gente del campo hacia la ciudad. Es el primer paso. Esa gente que vivía en el campo se traslada a la ciudad. Las ciudades en ese momento se llamaban burgos, o se le daba el nombre de burgos. Acá una aclaración, porque quizás no fui claro en la explicación, me estoy dando cuenta de algo. La caída de Constantinopla y el descubrimiento de América es el fin de la Edad Media. Es el comienzo de lo que se llama la Edad Moderna. Todos estos datos que yo les voy a empezar a dar se producen durante la Edad Media, es decir, antes del año 1453. Lo que pasa es que se van produciendo de a poco y van apareciendo especialmente a partir por ahí del año 1200, 1300, por ahí, y lentamente van a ir apareciendo de a poco hasta llegar casi a la finalización, a ese año 1453 o 1492, depende de cuál tomemos, ya con un derecho comercial formado en ese momento, porque el derecho comercial como tal surge en la Edad Media. El problema es que la Edad Media dura del año 800 y pico hasta el año 1400 y pico, entonces tenemos un montón de años en el medio y tenemos que ubicarlos. A partir del año 1300 aproximadamente, lentamente por goteo empiezan a producirse estos pequeños datos que van a terminar en un derecho comercial. El primer dato que a ustedes aparece es el traslado de la gente del campo hacia las ciudades o burgos. Bien, la gente se traslada hacia la ciudad o burgos, ¿y con qué primer problema se encuentra? Muy simple. No tengo qué hacer, porque yo estoy acostumbrado a desarrollar tareas agrícolas, ¿verdad? O ganaderas en todo caso. Pero acá yo no puedo plantar nada, en la ciudad no puedo plantar nada, no puedo criar demasiados animales, puedo tener una gallina, alguna cosa así, pero nada más. Entonces tengo que buscar otra cosa para hacer, para ganarme la vida. Bueno, ¿qué hace esta gente? Empieza a buscar otras actividades, tales como cuáles, bueno, las profesiones, chicos. Zapatero, costurera, no sé, carpintero, trabajadores en obras. Ustedes piensan una cosa, ¿por qué se mueven? No es solamente por la pobreza en el campo, sino también porque en esas ciudades estaban lo que se conocían como prioratos o la iglesia, chicos. En ese momento la iglesia tenía un rol fundamental, muy importante, de mucho peso, y no solamente servía para para satisfacer las almas, sino que también eran lugares donde se curaba la gente.
piense que estamos en una época que se llamaba edad oscura o oscurantismo. Ahí la gente no era que todos sabían de medicina, ni que todos sabían de nada. Los libros estaban adentro de los conventos, solamente los podían consultar los miembros del clero, y además de eso, había un segundo problema que tenía que ver con que en realidad, no era muy, no estaba muy abierto a compartir y a fijarse cualquier tipo de libro. No, de hecho, por ejemplo, los libros que tenían que ver con medicina, para los cuales los árabes tenían medicina de punta, no se podían leer, eran libros casi ocultos, porque eran libros de musulmanes. Y en ese momento el conocimiento médico entre los musulmanes era de muchísimo más avanzado. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar no les voy a recomendar un libro acá, quieren ver esto, pero les voy a recomendar películas que por ahí les gusta más y les resulta más atractivo. Hay 2 películas, por lo menos para la época que estamos viviendo les va a parecer más atractivo. Y es más, no sé si alguna no está en Netflix, que todavía los hace más atractivo esto. Hay 2 películas que pueden ver esto. Uno se llama El nombre de la rosa, que muy vieja, chicos. Actúa Sean Connery y Christian Slater, los 2 muy jóvenes. Es un libro de un autor que se llama Umberto Eco. Sería bueno que lo conocieran, pero bueno, por si no lo conocen, es él. Y hay otro que se llama El médico, también es un libro de un señor que se llama Noah Gordon. Los 2, si quieren ver, no tienen nada que ver con la materia, no se hagan problemas, no es necesario que la vean, pero está muy bueno para que ustedes entiendan cómo se vivía en esa época y cómo era la medicina. Las 2 son películas, así que no tienen que sufrir leyendo, y creo que las 2, o una por lo menos, creo que está en Netflix, así que la tienen al alcance del control remoto. Entiendan esto, ¿por qué la gente se iba? Bueno, se iba porque no había comida, no los mantenían, no les daban seguridad, porque tampoco ya podían darle seguridad porque no podían mantenerse los ejércitos privados, entonces era inclusive poco seguro vivir ahí, pero además de eso, estaban estos lugares donde se curaba la gente, entonces la gente iba a curarse ahí y muchas veces no volvía, y quedaban ahí en la ciudad. Claro, las ciudades eran auténticos lugares de mugre, vivían entre el barro. Entonces, bueno, empezaron a construir las ciudades. Y esta gente se dio cuenta de que no podía vivir en las ciudades si no encontraba una actividad alternativa. Entonces, el segundo elemento, y ustedes van a ir viendo cómo todos estos elementos se unen, es la aparición de nuevas profesiones. Ya les digo, carpinteros, zapateros, todo lo que se le ocurra de profesiones aparecía. Entre ellos, el comerciante. El comerciante también aparece. Ese señor que se da cuenta de que puede intercambiar un bien por otro, también aparece en esta época. No es que no existía antes, pero en esta época toma una gran trascendencia. Porque este señor, que era comerciante, empieza a intercambiar un bien por otro y se da cuenta que puede lograr, intercambiando bienes, un cierto bienestar económico que no lo tenían en la época de la vida en el campo. Estas nuevas profesiones impulsan el comercio también. ¿Por qué? Porque en el primer momento nosotros teníamos el trueque, ¿no? Entonces empiezan a intercambiar un bien por otro. Claro, yo intercambio un bien por otro en el pueblo hasta que me quedo sin gente, porque yo, por ejemplo, soy un carpintero, ya le vendí sillas y mesas a todo el pueblo, ¿y ahora qué hago? ¿De qué vivo? Yo ya le cambié mesas y sillas a todo el pueblo, no tengo más nada. O yo me dedico a la construcción, entonces construí alguna casita, construí
generalmente se construían iglesias y algunos otros institutos, lugares públicos. Bueno, listo, yo ya hice lo que tenía que hacer y ahora, ¿qué hago? Bueno, cuando yo me dedicaba a algún intercambio de bienes, empiezo a buscar pueblos cercanos para comerciar. Necesito pueblos cercanos. Estos pueblos cercanos, ¿qué hacíamos? Bueno, nos juntábamos o en algún punto intermedio o en algún punto y empiezan a aparecer, como tercer elemento, las ferias comerciales. En Europa se realizaban una serie de ferias comerciales en donde se intercambiaban un bien por otro. En el primer momento, estas ferias comerciales se gobernaban por una cosa que va a ser muy importante en el derecho comercial, que va a ser la primera fuente de derecho. Ustedes ya saben lo que son las fuentes de derecho. La primera fuente del derecho comercial fue la costumbre comercial. Ahí aparece el cuarto elemento, la costumbre. En este caso, la costumbre comercial. Porque, ¿qué pasaba? Yo quería regular de alguna forma el intercambio de bienes. Entonces, cada feria tenía sus normas. Pero, ¿qué pasaba? No había normas escritas. En general, eran costumbres, eran prácticas comerciales habituales por las cuales, bueno, regulábamos los intercambios de bienes. Hasta ahí uno va bastante bien, ¿no? Porque uno dice, bueno, teníamos un conjunto de normas, teníamos, digamos, algún grupito nos poníamos más o menos de acuerdo. Perfecto. Pero ¿qué pasa? El primer problema que nos vamos a encontrar en las ferias es que no teníamos una unidad de medida universal. ¿Qué pasaba? Yo necesitaba tener alguna forma de intercambiar y de valorar los productos con una unidad. Porque cuando yo intercambiaba una tela por una silla, tenía que ponerle un valor, cuánto valía cada cosa. Bueno, entonces aparecen las primeras monedas. Ahí tienen otro elemento más, la aparición de la moneda. La moneda fue muy importante porque nos daba una unidad de valor. Nos daba una unidad de valor. Además de eso, de las monedas, empiezan a aparecer las primeras normas escritas, sueltas, generalmente dictadas por los mismos miembros de las ferias, en donde, ¿qué pasaba? Nosotros íbamos a la feria y era muy difícil saber o conocer las normas de todas y cada una de las ferias, porque imagínense, si yo vivía de eso, recorría un montón de ferias en las cuales, bueno, yo tenía que conocer cada norma. Era interminable. Entonces, bueno, ¿qué se procuró? Se procuró dictar un conjunto de normas que de alguna forma me permitiera unificar, digamos, ese conjunto de normas y tuviéramos al menos la posibilidad de ver cuáles eran las normas escritas. Cuidado, son normas escritas. Esto no quiere decir que aparezca derecho comercial. ¿Por qué? ¿Son normas comerciales? Sí. Ahora, ¿están unificadas, con un criterio unificado, regulando de forma igual todos los conflictos? No. ¿Por qué? Porque eran costumbres locales. Entonces cada uno regulaba como era habitual. Pero no había un cuerpo unificado de normas. Entonces todavía no hablamos de derecho comercial. Hablamos de normas sueltas. Pero no hablamos de derecho comercial. Yo les dije, aparece la moneda. La moneda va a dar lugar al nacimiento de dos situaciones distintas o de dos cosas distintas que también hacen al derecho comercial, que hacen a todos estos puntos que estamos viendo. Ven como cada una de las cosas va cayendo una detrás de otra. Una cosa lleva a la otra. Aparecen dos cosas. Aparece una nueva política económica
o forma económica o criterio económico, que es el mercantilismo. El mercantilismo. El mercantilismo es una teoría económica que lo que va a hacer es buscar la constante acumulación de moneda. La forma de ser más rico en la antigüedad era acumulando moneda, metales preciosos y demás. El mercantilismo, ¿por qué es importante para el desarrollo del derecho comercial? Porque como otro de los elementos no estaba solamente la acumulación de moneda, sino el desarrollo del comercio. El mercantilismo busca constantemente el impulso permanente, constante del comercio como forma de obtener riqueza. La persona valía por lo que tenía, pero no solamente eso, sino que además lo importante era el desarrollo del comercio. El comercio era central. Y fíjense, cuando aparece la Edad Moderna, el comercio sigue con este principio del mercantilismo y el comercio se desarrolla en gran medida porque empiezan los intercambios entre América y Europa, porque empiezan los viajes en barco entre América y Europa, porque se impulsa muchísimo la negociación con otros estados, porque el comercio con China se aumenta muchísimo a través de la ruta de la seda, que ya venía hace muchísimos años, porque se empiezan a intercambiar con estados con los cuales ni se conocían. O sea, esto también derivó en el colonialismo, ¿no? Está claro. España, Francia, Inglaterra empezaron a conquistar distintos lugares y establecieron colonias ahí en la mayor cantidad de casos, abusando de los derechos de los nativos acá en cada colonia. Pero bueno, todo eso generó una gran riqueza porque hubo un gran movimiento de un montón de bienes que ni se conocían, el café, metales preciosos de nuestro continente, de África, el tráfico de esclavos, que también generó un gran movimiento económico pese a lo horrible que es. O sea, es horrible, pero un dato objetivo es que generó un gran intercambio económico, más allá de lo terrible que es para el ser humano. Pero bueno, es lo que generaba. Entonces, este mercantilismo como política económica impulsó muchísimo el comercio. ¿Y qué pasa si yo impulso el comercio? Necesito normas que regulen el comercio. Ven cómo todo se va uniendo, se va atando encadenando pequeños actos. Aparece otro elemento más. ¿Cuál es? La aparición de una nueva clase social que va a tener muchísima trascendencia en el ámbito del derecho comercial. La burguesía, chicos. Los comerciantes que vivían en los burgos comenzaron a formar un nuevo grupo social, que era la burguesía. La burguesía. ¿Por qué la burguesía es importante? Porque la burguesía se va a conformar como grupo social. Y como grupo social que es, va a empezar a presionar. Va a empezar a decirle al rey, por ejemplo, mire, yo quiero que usted me dicte normas que regulen mi actividad, porque yo necesito esas normas para que mi actividad sea mucho más efectiva. Entonces, es urgente su regulación. Como ven, este grupo se convirtió en un grupo social de presión para que el derecho comercial nazca y también para presionar al rey. ¿Por qué? Como grupo. ¿Por qué? Porque individualmente es muy difícil que una persona pueda presionar al rey, pero como grupo, y especialmente como grupo de gran poder económico, la presión sobre el rey es muchísimo más grande, porque el rey se va a preocupar y va a decir, no sé si quiero perder económicamente este grupo de personas.
o quiero que este grupo de personas apoye a otra persona. No. Entonces, como grupo de presión fue muy útil y lograron regulaciones de derecho comercial. O sea, lograron que esas normas, esas costumbres se pasaran a texto, que el rey prestara mayor atención al comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que aparece también son lo que se llamaban guildes. Guildes, G-U-I-L-D-E-S, guildes. A ver, traduciéndolo a un castellano puro y duro, guildes eran una especie de sindicatos, algo parecido a sindicatos, o sea, un grupo de personas con intereses comunes que se unían en pos de intentar lograr una adecuada, digamos, una adecuada representación de sus intereses. Volvemos de nuevo a la presión, volvemos de nuevo a intentar presionar para obtener resultados. O sea, yo lo que busco con esa corporación, también llamadas corporaciones, ¿no? Más que guildes, si quieren ponerle, se le puede poner tranquilamente corporaciones, es esto. Es presionar de tal manera al rey a través de grupos de representantes. O sea, yo ya no voy solo a defender mis intereses, voy con un grupo. Y ese grupo que yo estoy protegiendo es el grupo que en definitiva va a lograr lo que como individuo no puedo lograr. Las últimas cuestiones que aparecen, hay un grupito de cuestiones más que aparecen que son muy importantes. Uno, aparecen los primeros bancos. Aparecen los primeros bancos. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Aunque no lo crean, la inseguridad no es exclusiva de nuestra época, sino que también en la antigüedad también había inseguridad. Ustedes conocen, seguramente, en algún momento lo tienen que haber leído o al menos escuchado, la historia de Robin Hood. Ese ladrón que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Una versión romántica del ladrón. Eso no es una cosa más que una descripción de lo que pasaba en esta época. Las personas excluidas de esos campos o se iban a la ciudad y trabajaban honestamente, o se iban a los bosques, se ocultaban. Los bosques, recuerden que además eran de propiedad de un grupo de personas, entonces no se podía cazar, no se podía hacer nada. Se escondían ahí y asaltaban en los caminos de los bosques. Entre los que asaltaban estaban los comerciantes. ¿Qué hacían? Viajaban de feria en feria con las monedas. Claro, no era como llevar en una billetera un billete de 1.000 pesos. Había que llevar cada moneda en grandes arcones. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, nos encontrábamos con que en realidad les robaban y les sacaban las monedas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a ir a los bancos. Los bancos no eran otra cosa que grandes comerciantes, que tenían un gran respeto y había un gran respeto por su palabra. Y esos comerciantes guardaban el dinero y daban un documento que acreditaba que la persona que llevó ese documento les había depositado una determinada cantidad de monedas. Con eso se presentaban en las ferias y pagaban. Y ese papel también fue muy importante para el derecho comercial porque impulsó muchísimo también el comercio y necesitó de una regulación. Ese papel en un primer momento se llamó contrato de cambio, se hacía con 2 testigos y un escribano, pero como todo en el derecho comercial había que simplificarlo. ¿Por qué? 2 testigos conseguir, complicado. Pasa hoy en día, nadie quiere ser testigo.
Así que, primer problema, aún en la época de la Edad Media. Segundo problema, un escribano. Los escribanos en todas las épocas han sido caros. Entonces, los comerciantes lo que querían era rapidez y barato. Rápido y barato. Eso es lo que quería el comerciante. Si yo le hacía traer 2 testigos, y si además de los 2 testigos le hacía traer un escribano, le salía carísimo y muy lento. ¿Qué hicieron? Lo cambiaron por un papel que se llamaba letra de cambio. La letra de cambio fue muy importante. Es un precursor del cheque, que ustedes, la letra de cambio no la deben haber visto nunca en su vida. Todavía circula, pero circula solamente para el derecho para el comercio exterior. Pero sí deben haber visto, o es probable que hayan visto alguna vez, un cheque. El cheque es algo bastante parecido a lo que es justamente la letra de cambio. Tiene más o menos la misma utilidad, tiene ciertas particularidades, no podemos decir que es lo mismo, pero si bien no es lo mismo, es bastante similar. Para que ustedes tengan una idea, imagínense un cheque. Imagínense un cheque. No es lo mismo, pero es bastante parecido. Entonces ustedes iban con ese documento firmado por el banquero, que insisto, era un comerciante muy reconocido, al cual se respetaba mucho, y con eso podían pagar en las distintas ferias. Entonces, eso también fue un elemento de impulso del comercio, porque facilitó muchísimo la realización del comercio. Impulsó muchísimo, lo hizo muchísimo más fácil, muchísimo más simple el comercio. Entonces es muy importante que ustedes sepan que la letra de cambio también fue un elemento central en el desarrollo del comercio. Y por último, como otro elemento más, es la aparición de la jurisdicción comercial. ¿Qué es esto de la jurisdicción comercial? Bueno, los jueces comerciales. Aparecen los jueces comerciales. ¿Por qué es importante? ¿Qué es esto que surge? ¿Qué pasó? Bueno, esto es así. Ustedes, en ese momento, el que resolvía los conflictos comerciales era el rey. El rey tenía una serie de particularidades. Primero, nunca se caracterizaron los reyes por ser los tipos que más laburaban. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que básicamente tardaba demasiado. Y yo les dije que el comercio era una cosa rápida, era una cosa que tenía que cambiar rápidamente y que tenía que encontrar soluciones rápidas. Yo no podía estar un montón de tiempo esperando que el rey se dignara a darme una audiencia y ahí sí resolver mi conflicto con otra comerciante. Porque para cuando pasaba eso, el conflicto ya se había acabado. O sea, ya está. Yo ya había perdido la plata, o el otro había perdido plata, o los dos perdimos plata. No podía esperar ese tiempo. Pero además, el rey no tenía ni idea de lo que era el comercio. O sea, no conocía la práctica comercial. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, básicamente el juez resolvía lo que le convenía, además muchas veces lo hacía sobre la base de quién le convenía que saliera beneficiado para no perjudicarlo, porque por ahí tenía un comerciante que tenía mucho poder económico, entonces el rey no se quería enemistar con él, y bueno, entonces buscaba una solución que no le complicara la vida. Entonces, bueno, buscaba ese tipo de soluciones que muchas veces al comerciante no le gustaban. ¿Qué lograron la burguesía y la corporación de comerciantes? Por eso yo les decía, fíjense acá cómo juega el tema de la presión que podían ejercer esos grupos. Bueno, básicamente le dijeron, usted me va a dar a mí jueces comerciales. Fue lo primero que le sacó. ¿Quiénes eran esos jueces comerciales? Básicamente lo que le dijeron a los jueces, usted no va a resolver más, señor. Usted no va a volver a resolver. Resuelvo yo, a partir de ahora resuelvo yo. A partir de ahora la resolución es de gente que nosotros confiamos, de gente en la que tenemos, digamos, una confianza.
¿Y quiénes eran esos jueces comerciales? Comerciantes, chicos. Comerciantes también muy reconocidos, muy respetados, de mucho respeto para con ellos, en donde, bueno, esos comerciantes se les tenía un gran respeto y se les permitía tomar decisiones que eran obligatorias para los demás comerciantes. De esa forma resolvían rápidamente y sobre la base de esa costumbre comercial. ¿Y qué pasó? Esos mismos jueces comerciales después le dijeron al mismo rey, mire, yo necesito que usted estas costumbres comerciales las unifique, las haga todas juntas, las ponga todas juntas. Y ese conjunto de situaciones se fue unificando como derecho comercial y los reyes fueron dictando normas comerciales unificadas para que estos jueces, para que estas ferias, para que todas estas actividades empezaran a trabajar de mejor manera. Ahí aparece el derecho comercial. Cuando todas estas cuestiones se empiezan a unificar, ahí aparece. Después vamos a ver que con la Edad Moderna empiezan a aparecer los primeros códigos. Pero bueno, lo vamos a dejar ya para otra clase. Ahora vamos a cortar, vamos a frenar acá. Ya tuvimos una charla bastante larga de 1 hora y media. Frenemos acá, es muy difícil estar tanto tiempo, para mí hablando, me estoy a punto de que se me está por salir la garganta, y para ustedes estar escuchando 1 hora y media, un tipo hablar atrás de una cámara, la verdad es un error. Vamos a tratar de, ya les digo, las clases que vayan viniendo, de ser más bien un intercambio de ideas, una cuestión que tenga que ver con que nosotros ya escuchamos los audios y le vamos preguntando, y yo también poder explicarle cuestiones más puntuales, pero por ahí no con tanta extensión. Esta era la primera clase, la idea es que ustedes tengan un primer pantallazo, pero también les pido por favor, cualquier duda me consultan, no importa si es de la clase que estamos viendo o de otra clase antes, no se hagan problema, yo conozco todo el programa, sé todo el programa, no tengo ningún problema en que, profe, de la unidad 1, ¿se acuerda? Estamos en la 5, pero ¿se acuerdan de la unidad 1? Yo estaba repasando y me quedó una duda. Bueno, volvemos para atrás, vemos dónde está la duda, y si por algún motivo no me acuerdo bien o tengo alguna duda, les digo, bueno, vamos a hacer una cosa, lo leo de nuevo y se los contesto. No es lo más habitual, yo en general el programa lo conozco, lo doy hace 234 años, así que no tengo ningún problema en conocerlo, pero al mejor cazador se le escapa la liebre, puedo equivocarme, entonces prefiero no llevarlos a error. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo, que tengan buenas noches, y la próxima clase seguramente la semana que viene, ya nos vemos. Yo les dejo ese link. Perdón, ¿cómo? Anaí, ¿me estás hablando vos? Profe. Ah, sí. Activé el micrófono porque quería consultarle. Yo hoy foro y vi lo que usted decía, de que están todos los archivos subidos. Quería saber cómo nosotros vamos sabiendo hasta dónde llegar más o menos, cuál leer, cuál tener, hasta dónde. Bien. El tema es así. Nosotros vamos a ir viendo en las distintas clases las unidades. Yo se los dejé para que ustedes, el que quiera ir un poquito más rápido, vaya más rápido, el que quiera ir junto con las clases, vayan las clases. Esta y la otra clase va a ser de la unidad 1. Yo les voy a ir aclarando para que ustedes lo sepan. Igual cualquier cosa me van preguntando, profe, ¿por qué unidades vamos? ¿O cuál tenemos que ir viendo? Y además ustedes van a ir contando con prácticos que le van a ir permitiendo también saber a dónde estamos, por dónde vamos, para que tengan una referencia. La idea aproximadamente es llegar a mitad de año con la unidad 4/5, más o menos, vista, y las siguientes unidades, seguramente de la mitad de las 5 en adelante, la segunda parte del año. Vamos a tratar de adaptarnos de esa forma. Yo se los dejo porque yo quiero ya que ustedes estén tranquilos y que ustedes, si quieren ir un poquito más adelante, quieren ir adelantando algo, quieren ir leyendo, quieren ir escuchando los audios, lo tengan a disposición y no tengan que estar esperando a que yo lo suba, lo que sea. Ya lo tienen ahí, lo único que tienen que hacer es escucharlo en el momento que a ustedes les quede cómodo. Hay una cuestión que también hoy
es todo más complicado, no sabemos cómo va a ser, si nos cierran, si nos traen, si nos cambian el horario de trabajo. Entonces, hay toda una cuestión que yo no quiero sumarle complicaciones a ustedes. Entonces, bueno, ya está todo disponible, ustedes lo tienen todo ahí, y me van consultando cualquier cosa. Lo vamos a ir viendo así. ¿Alguna duda más, algo más, chicos? ¿No? Entiendo que el silencio es no. Así que bueno, a ver, va a haber un montón de clases más, nos vamos a ir viendo, así que cualquier duda me van consultando, no hay ningún problema. Chicos, buenas noches, nos vemos, que tengan una buena semana en adelante. Buenas noches. Adiós, nos vemos. Bárbaro, gracias. Buenas noches, profe. Chao, chao.